Hola, mi nombre es Ramiro Goldman. Vamos a hablar en esta clase de mecánica de fluidos, introducción a la dinámica de la circulación periférica. Objetivos de la clase son discutir el comportamiento de la presión, el caudal y la velocidad sanguínea en relación con el aparato circulatorio. Para eso vamos a analizar el principio de continuidad, la ley de Hagen-Poiseuille y el teorema de Bernoulli. Vamos a utilizar modelos, los cuales los entendemos como una representación de un fenómeno que nos va a permitir poder entenderlo, poder simplificarlo, incluso poder predecir su comportamiento. Hay modelos físicos, matemáticos, hay modelos experimentales. De hecho, este trabajo práctico se desarrolla con un modelo experimental que hoy lo vamos a tratar de adaptar al modo virtual. Los modelos no necesariamente cuanto más complejos sean mejor, sino que en el balance entre lo que uno necesita interpretar del fenómeno, de la realidad, es que va a adaptar la complejidad del modelo, entendiendo cuáles son las condiciones necesarias para poder hacer un buen uso del modelo que uno está buscando. De la clase vamos a hablar de la presión sanguínea, de las resistencias periféricas y vamos a hablar del volumen minuto o del gasto cardíaco, que lo entendemos como el volumen de sangre que eyecta el ventrículo izquierdo en el lapso de un minuto de tiempo. Es un caudal o un flujo, por eso vemos ahí abajo la fórmula, que es volumen en un tiempo determinado. Será también, como vamos a ver ahora a continuación, el mismo flujo que, por ejemplo, esté retornando en el retorno venoso sistémico a la aurícula derecha a través de ambas cavas, o bien lo que esté eyectando el ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar. Empezamos discutiendo la ley de continuidad que se basa en el principio de conservación de la masa y por el cual vamos a analizar el flujo de sangre a lo largo del aparato cardiovascular. La idea de la cual partimos, es decir, que no se crea ni se destruye la masa, debería resultarnos algo cotidiano o de fácil aceptación. De hecho, lo contrario a eso sería, por ejemplo, meter una tarta en un horno y abrir nuevamente el horno y encontrarnos con que hay 2, 3 o ninguna tarta. Sin embargo, creo que es necesario darle algunas vueltas a este concepto porque solemos cometer errores en nombre de la ley de continuidad y al mismo tiempo lograr un buen manejo conceptual de esto nos va a dar una herramienta útil para el manejo en el análisis del caudal y de las velocidades a lo largo del aparato cardiovascular. Bien, para empezar a entender sencillamente de qué se trata, les planteo este ejercicio. Tenemos un caudal de entrada de 1 litro por minuto en el extremo A de un tubo por el cual pasa un determinado fluido y un caudal, un flujo de salida, como dijimos anteriormente, es volumen en el tiempo, un caudal B. Si lo que tenemos de caudal de entrada es 1 litro por minuto, ¿cuánto esperaríamos tener de flujo de salida? Obviamente sería 1 litro por minuto. También nos podríamos preguntar en cualquier punto intermedio, en cualquier sección de este tubo, cuál es el caudal o el flujo que estamos teniendo en un mismo instante. Obviamente que también sería de 1 litro por minuto. El flujo de entrada va a ser igual al de salida y si por algún motivo yo no tuviera el mismo flujo en un instante dado, en dos secciones que esté analizando, voy a tener que plantearme dónde necesariamente está pasando algo. Aclaro por las dudas que no es un detalle trivial, que el análisis que estoy haciendo se da para un instante determinado, que de todas maneras lo vamos a retomar más adelante. Joya, seguimos cuarenteando. La verdad que resulta algo, digamos, que no parece tener mucho rebusque, pero vamos a ir desarrollándolo de todas maneras un poco más. Les recomiendo, yo voy poniendo varias preguntas a lo largo de la clase, que se tomen el tiempo de leerlas, de pensarlas tranquilos, pongan pausa y traten de responderlas ustedes antes de seguir con el video. Acá les pregunto entonces, en cualquier sistema de fluidos, ¿voy a tener el mismo caudal en cualquier tubo y en cualquier situación? ¿Qué estamos asumiendo entonces? A la pregunta de recién, si en cualquier momento vamos a tener el mismo caudal, un primer ejemplo, y en torno a lo que discutíamos recién sobre al instante en el cual uno analiza que se cumple la ley de continuidad, si por ejemplo establecemos en una persona adulta tipo un caudal, un gasto cardíaco de unos 5 litros por minuto,
Obviamente que no es que toda su vida se va a mantener en 5 litros por minuto, sino que simplemente si el señor o la persona empieza a hacer ejercicio, puede incrementarse varias veces el gasto cardíaco o el caudal, el flujo de sangre que va a estar pasando por la aorta, por la totalidad de los capilares, por el retorno venoso, por las venas cavas. Por otro lado, obviamente, que si nosotros analizamos el caudal de sangre entre la aorta y la arteria radial, no vamos a tener el mismo caudal. Entonces, para poder ir desglosando y poder ir ajustando un poco, vamos a determinar cuáles son los supuestos en los cuales se cumple que voy a tener el mismo caudal de entrada que de salida en un sistema. Entonces, no tengo que tener ni fuentes ni sumideros, que el tubo sea rígido y que la densidad del fluido sea constante. Ahora vamos a ir desglosando cada uno de estos puntos. Volvemos al ejemplo anterior, pero acá en este caso lo que vamos a ofrecerle es una fuente, un tubito por el cual yo le voy a inyectar una determinada cantidad de volumen. En este caso son 0,2 litros por minuto que le inyecto de caudal B sumado al caudal A. En este ejemplo, obviamente, el caudal que yo voy a tener de salida va a ser de 1,2 litros por minuto. ¿Está claro? No hay mucha duda, no debería traer mayores complicaciones. Y no es que porque yo tengo un caudal A no puedo tener un caudal distinto C. En este caso, por ejemplo, con una fuente, la sumatoria de los dos flujos me está dando el flujo de salida. Otro ejemplo que planteo acá es una bifurcación, un tubo que inicialmente tiene 1 litro por minuto. En este caso, el caudal B más el caudal C van a ser los que estén equiparados al caudal A. Depende de cómo sean las resistencias de estas ramas, es cómo se va a distribuir uno u otro flujo. Y obviamente que el caudal B, por ejemplo, no va a ser igual al caudal A. Planteo otro ejercicio en el cual tenemos un tubo circular, donde tenemos un caudal A que se continúa con un caudal B en el sentido que indican las flechas, y llega a un determinado momento presenta como una bifurcación. Es una especie de cortocircuito donde hay un cierto caudal, un cierto flujo que se deriva por el tubo que sale del círculo que nosotros hemos dibujado hacia la ramificación C, podemos llamarle. Por lo tanto, el caudal en B y el caudal en A, en este caso, claramente no va a ser el mismo y es parecido al ejemplo que se planteaba anteriormente. Ahora vamos a discutir si el tubo por el que circula el fluido no es rígido, por ejemplo, en la aorta como se ve acá en la imagen. Mientras el tubo se esté deformando, por ejemplo, aumentando su diámetro por haber aumentado la presión en el sistema de manera temporal, parte del caudal de entrada se destina a ocupar este nuevo volumen y por lo tanto no serían iguales los caudales antes y después de este ensanchamiento que está produciendo el tubo contenedor del fluido. Sin embargo, es importante destacar el carácter transitorio de este mecanismo. Si nuestro tubo mantiene aumentada su sección en un lugar determinado, pero permaneciendo en el tiempo, ahora el fluido simplemente estará atravesando una sección de mayor radio con la afectación en la velocidad, que lo vamos a discutir más adelante, pero no una afectación, un cambio en el caudal antes, durante o después de ese ensanchamiento. ¿Está bien? Las cuestiones de la rigidez del tubo, o cuando eso no suceda, van a tener un carácter transitorio que pueda afectar el principio de continuidad. Bien, para continuar con las condiciones necesarias para que se cumpla la ley de continuidad, si tenemos un tubo que es rígido, que no tiene ni fuentes ni sumideros, para que el caudal en dos puntos sea el mismo, la densidad también tiene que ser la misma. Como dije anteriormente, el concepto se desarrolla a partir de la conservación de la masa. La relación entre masa y volumen, como está acá graficado, ahí con un desarrollo del Paint, eh, la relación entre la masa y el volumen está dado por la densidad. Es decir, yo puedo tener un tubo que es rígido, que no tengo ni fuentes ni sumideros, pero si la densidad no es la misma, acá lo que me rige es que no se pueda crear ni destruir la masa, por lo tanto puede haber una variación del volumen y por lo tanto del caudal frente a un cambio de la densidad del fluido. No me quiero detener más tiempo en esto, teniendo en cuenta que no va a tener mayor trascendencia en nuestros análisis en la fisiología cardiovascular. Sí, como un detalle, la temperatura puede, por ejemplo, afectar la densidad de un fluido. Pero como dije anteriormente, al no tener mayor trascendencia fisiológica, no voy a seguir detallándome mucho en el respecto.
¿Cómo es el caudal de sangre que pasa por el circuito pulmonar respecto al circuito sistémico en una persona sana? Como dije, tómense un segundo si quieren tratar de responder y ahora continuamos. Bien, en este punto es una pregunta que frecuentemente se puede contestar de manera equivocada si uno se plantea el circuito sistémico con todos los capilares y todos los órganos y todos los vasos que vamos a estar perfundiendo por la circulación sistémica versus simplemente la circulación que hay por los pulmones. La respuesta correcta es que el caudal de sangre que eyecta el ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta va a ser el mismo que el que eyecta el ventrículo derecho por la arteria pulmonar. Lo que vamos a ver en este esquema conceptual, obviamente ustedes son más expertos anatomistas como buenos estudiantes del segundo año, tenemos representados la aurícula izquierda con el retorno venoso pulmonar a través de las venas pulmonares, acá representado por un único vaso que pasa al ventrículo izquierdo, que está pintado en rosa rojo, y a través de la aorta sale todo el cuerpo, que se va ramificando en los capilares en este dibujo de personita que hay ahí abajo. Después esos capilares se van reagrupando de alguna manera en las vénulas, venas cada vez más grandes hasta llegar a la aurícula derecha por las dos venas cavas. Pasa al ventrículo derecho y a través de la arteria pulmonar va a oxigenar la sangre a los pulmones para después retornar nuevamente a la aurícula izquierda. La idea básicamente es el flujo que sale por la aorta y que va a los capilares no tiene otro destino que no es el retorno venoso sistémico, al menos en una persona adulta sana. Por lo tanto, inevitablemente van a compartir un mismo caudal y para un momento determinado van a tener el mismo caudal. No queda otra alternativa si no hay ni fuentes ni sumideros, como es este el ejemplo. Acá se plantea un modelo todavía más esquemático con lo que les explicaba recién. Tenemos el ventrículo izquierdo que manda la sangre a todas las mitocondrias de todo el cuerpo. Después de eso, el retorno venoso sistémico vuelve al ventrículo derecho que manda la sangre a los pulmones. Si en cualquiera de estas flechas yo tuviera más o menos caudal que en alguna de las otras, estaría acumulando o perdiendo sangre en alguno de estos puntos. No hay otra manera sino de explicarlo. Siempre es así. Acá es simplemente la aclaración de la circulación fetal. También ustedes que vienen de cursar empleo hace poco, quizás tengan esto también bastante presente. Hay cortocircuitos de la vida fetal, como por ejemplo, acá está en el punto 4 el ductus arterioso, que comunica la aorta descendente con la arteria pulmonar. En la vía intrafetal esto implica un cortocircuito que saltea el pulmón. Obviamente que en estas condiciones el flujo pulmonar y el sistémico no van a ser el mismo porque no están en serie como en la vida adulta. En esta diapositiva solamente mencionar la existencia de cortocircuitos intracardíacos patológicos que podrían no respetar la relación del caudal pulmonar y el caudal sistémico de uno, o sea que sean el mismo. Simplemente mencionarlo. ¿Cómo es el caudal de la sangre en la aorta respecto al caudal de las venas cavas? Tienen para contestar. Esquema ya lo vimos en uno de los ejercicios anteriores y de hecho ya discutimos la pregunta que hicimos recién. La sangre que sale por la aorta, que va a atravesar todos los capilares, y el retorno venoso sistémico a través de las dos venas cavas a la aurícula derecha van a compartir el mismo caudal.